Buen día, hermanos. Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a ir predisponiendo nuestros corazones para recibir la palabra. Yo creo que el Señor estuvo haciendo ya una obra, ¿verdad? Un hermano habló al comienzo de que el Señor hoy nos hable por medio de la exhortación, del ánimo, del consuelo. Otro hermano habló de la tristeza, que podemos estar afligidos, tristes. Y otro hermano habló del arrepentimiento. Y hoy el tema que el Señor puso en nuestros corazones, que hoy nos toca, habla de la tristeza, habla de la necesidad de ser consolados y habla del arrepentimiento. Entonces, que el mismo Espíritu del Señor nos vaya llevando, no solamente a hacer una exposición de la palabra y aprender más, que es importante, sino que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros. Ese es el deseo del Señor y ese es el deseo de mi corazón, que el Señor pueda hacer una obra. Para eso vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar para que Él pueda estar hablando a su iglesia. Amén. Señor, estamos aquí en tu presencia, queriendo abrir tu palabra, Señor, con todo temor y temblor, Señor. Hablar tu palabra, Señor, con toda firmeza. Y que tu Espíritu Santo, Señor, ese glorioso Espíritu Santo, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. En las personas que ya somos tus hijos, si tú crees, Señor, si tu Espíritu, que tiene que haber arrepentimiento, que haya. Si tiene que haber un consuelo, que ese consuelo venga de parte de ti. Y de las personas que no te conocen, Señor, que haya ese arrepentimiento para que sean parte de la familia tuya, Señor. Que sean parte de esta familia, Señor. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos confiar plenamente en tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 7. Vamos a hacer del versículo 2 al versículo 16. Continuando la predicación expositiva. Del 2 al 16, hermanos, hay un solo tema. Por eso vamos a terminar. Pero lo he dividido en dos temas. O en dos títulos, digamos, ¿verdad? Del 2 al 8, la necesidad que tenemos todos los creyentes de consuelo. Hay una necesidad de que a veces necesitamos ser consolados. Y del versículo 9 al 16, la necesidad que también tenemos de arrepentimiento. Son aspectos necesarios en la vida del creyente. Y para poder entender un poquito mejor esta porción de la palabra, vamos a ver un poquito el contexto. 2-3 minutitos el contexto. Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Como la gran mayoría ya sabemos. Estuvo en su primer viaje 18 meses, 1 año y medio, con los hermanos. Fundó la iglesia, convivió con ellos, los enseñó, predicó el evangelio, les dio el alimento. Después Pablo se va, continúa su viaje, va a la ciudad de Éfeso y de ahí escribe una carta, ¿verdad? Después Pablo se entera, hermanos, que se han introducido en esta iglesia en los Corintios, en la iglesia de Corinto, falsos apóstoles, judaizantes. Entonces Pablo hace una pequeña visita, la segunda visita, breve. Y ya no lo recibieron
como él quería que lo reciban, porque estos hermanos estaban siendo influenciados por un grupo de falsos apóstoles. Entonces Pablo tiene un careo o una pelea, una discusión, mejor dicho, con un hermano. Entonces Pablo, en esa visita que fue fugaz, rápida, vuelve a salir de la ciudad con el corazón triste, afligido, dolido por la discusión y por el rechazo que tuvo de ese hermano en particular, que estaba influenciado por los apóstoles y también por un grupo de hermanos. Entonces es como que empezaron a menoscabar el trabajo del apóstol Pablo. Entonces Pablo, que amaba a estos hermanos, después de su segundo viaje, estando en Macedonia, posiblemente, él escribe una carta que no está en la palabra, pero da a entender que está, pero no está escrita, digamos, que se le llama la carta severa. Es una carta que él la envía por Tito, una carta dura, hermanos, una exhortación fuerte del apóstol Pablo, que él lo dice en el capítulo 2, que la escribió con muchas lágrimas, con el corazón. Y Pablo queda con mucha ansiedad, con mucha aflicción, porque no sabía cómo iban a reaccionar estos hermanos a esa situación difícil y dolorosa. Porque a veces cuando exhortamos a un hermano que vemos que está en pecado, que vemos que está en una situación irregular, no sabemos cómo podemos reaccionar. Y a veces las reacciones no son como uno espera o como el Señor espera. A veces nos ofendemos y tomamos decisiones que no corresponden al consejo de Dios. Entonces Pablo le da a Tito, anda, lleva esta carta, que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga, y léela ahí públicamente y bueno, veremos, confiemos en el Señor, en la obra del Señor. Por eso Pablo en el capítulo 2 dice, no encontré reposo en mi espíritu porque no encuentro a Tito. No tenía novedad de Tito, no sabía. Un tiempo después, Pablo se está preparando para su tercer viaje a esa ciudad. Y en ese interín vuelve Tito. Vuelve Tito con la carta, ¿verdad? Y con la respuesta. Y Pablo, ansioso, espera esa respuesta, y cuando ve a Tito se pone contento porque lo veía a Tito, y Tito le trae buenas noticias. Pablo, estos hermanos se han arrepentido. Entonces el corazón de Pablo se empieza a gozar, se empieza a alegrar, empieza a hablar bien, y estos hermanos, después de esa carta severa, después de esa reprensión, tuvieron una buena actitud. Pero en ese interín, vamos a verlo ahora por medio de la palabra, Pablo tuvo mucha ansiedad. Hermanos, nosotros también muchas veces podemos estar pasando por momentos de ansiedad, por momentos de aflicción. Y acá vamos a ver cómo el Señor nos consuela. Y también la idea de esta porción de la palabra es la necesidad que tenemos muchas veces, hermanos queridos, todos, de ser exhortados. Es algo que es parte de la iglesia. A veces hay hermanos que el Señor pone en la delantera que tienen ese don de exhortación. Y a veces pueden ser incómodos esos hermanos, inclusive esas exhortaciones, y son incómodas, porque ninguno de nosotros quiere recibir una exhortación, pero a veces es necesario, hermano. Y el Señor quiere ver, después de esos encuentros, que a veces podemos tener encuentros duros, hermano, yo estoy resumiendo, pero ese encuentro entre Pablo y estos hermanos fue muy duro. A Pablo lo dejó muy destruido anímicamente, con mucho dolor. Después de todo el trabajo que él hizo,
Es como, miren cómo me están pagando los hermanos. Pero él en ningún momento le dio la espalda a esos hermanos. Ahí podemos ver y empezamos a ver el corazón pastoral del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 4. Ese es más o menos el contexto. Una pelea, va Tito, escribe una carta a Pablo, va Tito, reaccionan bien, vuelve Tito. Y el corazón de Pablo está gozoso. Y ahora vamos a ver nosotros en este capítulo algunas enseñanzas que cómo sobrevivir en esos tiempos de aflicción, cómo reaccionar y algunas aplicaciones para nosotros con la ayuda del Señor. Capítulo 4, versículo 15, desde el 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imites. No escribo esto, dice, para avergonzaros, sino para amonestaros. Yo les estoy escribiendo esto, eso era en esa primera carta, no en las de veras, para amonestarlos. ¿Por qué? Porque son hijos. Yo los engendré a ustedes, dice Pablo. Y esta figura, hermano, lo podemos ver en la iglesia, pero también podemos llevar esta figura a la casa. Hay hermanos que el Señor nos dio autoridad, a los padres el Señor nos dio autoridad. Y a veces tenemos que usar la disciplina y tenemos que amonestar, pero lo hacemos por amor. Y ahora pueden tener miles, 10,000 maestros, pero solamente tienen un padre, ese soy yo. Yo los engendré, yo pagué el precio, dice Pablo. Así que imítenme a mí, véanme a mí, dice Pablo. Lo mismo que dice en la carta a los Filipenses: imítenme a mí. No a los otros, a mí. Y hay muchas aristas, ¿verdad? Pero vamos a ir directamente al capítulo 7, hermano. Del versículo 2 al 9, 2 Corintios. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo mi cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Esa palabra contristar es entristecer, les dejó mal. El versículo 2, hermanos, dice: admitidnos. Eso significa, el apóstol está diciendo: hacedme lugar en vuestros corazones. Hagan lugar, háganme lugar a mí, dice el apóstol. Cuando le escribe: en vuestros corazones, admitidme, por favor. Ya sabiendo un poquito el contexto, ¿verdad? A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, a nadie. Por favor, admítanme, abran su corazón. A veces cerramos nuestro corazón a los hermanos, ¿verdad, hermanos? Porque todavía hay mucha carnalidad, mucho orgullo en nosotros. Entonces el apóstol le dice: abran, yo no les he hecho nada. Él está defendiendo su ministerio, pero lo hace con amor. Qué importante
que esas exhortaciones, esas cartas, aunque se le llama la carta severa, se haga con amor. No lo digo para condenaros, el versículo 3. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Yo no les escribo esto para condenarlos, dice el apóstol. Ustedes están en mis corazones. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, siempre van a estar en mis corazones. Imagínense la madurez, el amor del apóstol Pablo, para después de todo lo que él hizo por estos hermanos, todo lo que fue rechazado por estos hermanos, él igual sigue teniendo ese corazón pastoral, ese corazón de amor, ese corazón ya quebrantado. Siempre van a estar en mis corazones. Ojalá, hermanos, nosotros podamos, los pastores de esta localidad y todos los hermanos podamos tener ese corazón. A pesar de recibir críticas, a pesar de recibir rechazo, que nuestro corazón siempre esté limpio, puro. Porque a veces el corazón es engañoso. Y nos encerramos en nosotros mismos y la carne empieza a actuar. Nuestro viejo hombre se empieza a manifestar. Y ahí pasan las cosas que no deben pasar. Pero el apóstol dice, versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él tenía gloria de los corintios. Y ya sabiendo la respuesta de Tito, él dice, lleno estoy de consolación. Ahora sí. El saber que los hermanos me admiten, el saber que los hermanos me perdonaron, el saber que los hermanos me quieren ver, eso me llenó de consolación. Que no me cerraron la puerta, que no me cerraron su corazón. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque Pablo, cuando escribe esto, estaba pasando muchas tribulaciones, lo vamos a ver en el versículo 5. Pero el Señor lo llenó de gozo. Hermanos, cuando hay amor, verdadero amor entre nosotros, va a florecer el gozo en la iglesia. Versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo mi cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro internamente temores. Bueno, un creyente puede tener temores y puede pasar por conflictos, y pasamos por conflictos, y pasamos por temores, por miedos, situaciones. El apóstol Pablo es el ejemplo, y cada uno de nosotros en las situaciones que estamos o que podemos estar, vamos a pasar por conflictos de afuera, familiares, laborales, inclusive en la iglesia, con el gobierno, la situación que sea, vamos a pasar conflictos. E internamente puede haber temores, porque somos hombres frágiles, pero ese temor no nos puede manejar. Ahí está el pecado. Cuando yo me dejo llevar por ese temor, por esa ansiedad, y esa ansiedad nos empieza a manejar. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces podemos ver que sí, claro que hay temor a veces, por situaciones difíciles, y esos temores vienen de adentro. No se culpe, amado hermano, cuando vengan esos temores. Cuando vengan esos temores, agarre el temor, agarre esa situación y entréguesela al Señor. Y el Señor va a tener cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Me quiero quedar, hermano, en el versículo 6 un poquitito. ¿Qué dice? Pero Dios,
Ahí está. Vienen los conflictos, vienen los temores, pero Dios, ahí aparece Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, Dios nos consuela, hermanos. Dios nos consuela. ¿Pero a quién consuela? ¿A todos? No, a los humildes. Hermanos, tenemos que dejar que el Señor haga una obra en nosotros, en nuestro carácter, para que dejemos de ser orgullosos, soberbios, y empecemos a ser personas humildes. Porque Dios al humilde consuela. Muchas veces como cristianos somos soberbios. Y en Santiago dice, Dios a la iglesia resiste a los soberbios. Por eso muchos de nosotros no recibimos consolación y vivimos permanentemente atribulados, porque no somos humildes. Hay mucho orgullo en nosotros todavía, aunque no nos demos cuenta. Por eso necesitamos de la palabra. Pues la palabra es un espejo y la palabra nos muestra la realidad que somos. Isaías 57. Isaías 57, versículo 15 dice, la exhortación al pueblo judío, a los israelitas, pero dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren con quién está el Señor. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Tenemos que buscar, hermanos, esa santidad, esa santificación. Si yo quiero el consuelo de Dios, que lo necesito, porque soy frágil, necesitamos ser humildes. Porque una persona soberbia no quiere y no puede recibir nada. Porque como creyentes estoy hablando, hermano, porque a veces como creyentes nos creemos autosuficientes. Y no somos autosuficientes. No podemos. Dependemos 100% del Señor. Tenemos que aprender a depender 100% del Señor. Santiago, capítulo 4, conocemos, ¿verdad? Pero vamos, para que podamos entender. Capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Es un contexto de creyentes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, si somos soberbios y orgullosos, Dios nos va a resistir. Pero si vamos a Él con un espíritu arrepentido, con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde, Dios nos va a dar más gracia, Dios nos va a consolar. Y más adelante dice en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las mismas palabras usa el apóstol Pablo, la misma palabra usa Santiago, la misma palabra usa Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, que podamos ser quebrantados por la obra preciosa del Espíritu Santo.
Y el Señor a veces tiene que usar situaciones inclusive dentro de la iglesia. A veces cartas severas. Claro, hoy ya no hay cartas porque estamos en otra época. Pero muchas veces en nosotros, en nuestra realidad, florece el viejo hombre. Entonces que podamos aprender a agachar la cabeza. El Señor le dijo, duros de cerviz, no querían agachar la cabeza, agachar el cuello. Un pueblo duro, que aprendamos a humillarnos ante el Señor. Esa palabra humilde significa deprimido, abatido, dicen otras versiones. Abatido. Pablo estaba, hermanos, destruido. Y el Señor vio que Pablo era humilde y fue con él y lo consoló. En su espíritu y en forma práctica. Cuando vio a Tito, su compañero de la obra. Y encima Tito, me imagino, llegando con feliz, diciéndole, Pablo, ¿qué pasó? Se arrepintieron. Sí. ¿Seguro? Sí, se arrepintieron. El hermano X también. Versículo 7. Y no solo con su venida. Miren, no solo nos consoló con su venida, dice el apóstol, sino también nos había consolado con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber el gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que aún me regocijé más. Vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, de que aún me regocijé más. No solamente fui consolado por la venida de Tito, sino fui consolado porque estos hermanos lloraron por mí. Ahora tienen afecto por mí. Produjo en ellos esa carta severa, esa exhortación, un verdadero arrepentimiento. Porque aunque os contristé, versículo 8, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os entristeció. No me pesa haberle escrito eso, aunque por un tiempo lo lamenté. Lo dije, ¿será que hice bien? ¿Será que fui muy duro? ¿Será que fui áspero? Pero no. Aunque por un tiempo, no sabemos ese tiempo, 6 meses, 1 año, porque nosotros a veces queremos que el Espíritu Santo y que los hermanos sea rápida, nuestro arrepentimiento. A veces hay que darle tiempo al corazón, hay que darle tiempo inclusive al hermano. Yo sé que esa carta, esa exhortación los entristeció, dice el apóstol, yo sé. Pero ahora estoy feliz porque produjo lo que tenía que producir. Ahora sé que eso fue una obra del Espíritu Santo, que cuando escribí yo esa carta era el Espíritu Santo hablando a los hermanos. Versículo 9. Y ahora entramos, hermano, un poquito en la segunda parte, aunque es una continuación. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ahora me gozo, no porque mi gozo no es que verles triste a ustedes, dice Pablo, ese no era mi gozo. Pero si esa tristeza
produjo el arrepentimiento, ahora sí me gozo. Hay que dejar que los hermanos estén tristes a veces, darle un tiempo para que puedan ellos examinarse. Hay que darle tiempo también al Espíritu Santo. Nosotros somos muy ligeros en juzgar a los hermanos. Por algo hace esto. Pablo no hizo eso. Pablo esperó y confió en el Señor. Versículo 10, el versículo clave de este capítulo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá, hermanos, podemos ver de dos maneras, en el contexto que Pablo escribe, esa palabra salvación está hablando de la santificación. No siempre que habla de salvación habla de la justificación. Está hablando de hubo salvación en el sentido que nos salvamos de varias cosas. Pero si el Espíritu Santo dejó, y también se puede interpretar y lo podemos usar, habla de la salvación de muerte a vida. Hace poco estuve con un hermano, creo que es un hermano, no estoy seguro, que estaba muy triste. Y le leí este versículo sin haber estudiado el contexto. Estuvo en terapia intensiva por el tema del COVID. Y le agarré cuando después estuvo bien, vino a mi oficina 3-4 meses después. Y le leí esto. Esa tristeza que tuviste va a causar dos efectos. Si viene de Dios, va a producir un arrepentimiento. Y vas a ser salvo de verdad. Si no viene de Dios, porque podés estar triste, va a producir otra cosa. La muerte eterna, el infierno. Amigo, hoy puede ser que tú estés triste. Y el Señor te trajo acá para que tú escuches su palabra. Y el Señor hoy te dice que esa tristeza te puede llevar al arrepentimiento y te puede llevar a la salvación eterna de tu alma. Porque la bondad de Dios, Dios es tan bueno que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Amigo, si hoy estás triste, que podés estar triste, podés estar afligido, inclusive Dios te envió esa tristeza, arrepentite y vas a ser salvo. El Señor te va a perdonar. El Señor te ama. El Señor murió por ti. El Señor quiere que le entregues tu alma, tu vida y te arrepientas y vas a ser salvo. Y te espera la vida eterna, el cielo eternamente con nuestro Señor Jesús. Entregale tu alma. No dudes que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón. Y si como creyentes hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Arrepintámonos de lo que hemos hecho. Y el Señor, hermano, nos va a perdonar y va a seguir nuestro proceso de santificación. Y el Señor va a consolar nuestros corazones. El Señor quiere consolar tu corazón. El Señor quiere estar al lado tuyo. Pero el Señor quiere que seas manso y humilde como es Él. Que te arrepientas de corazón. Para que entre nosotros pueda haber alegría, pueda haber gozo, no nada de hipocresía, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores. Que podamos levantarnos y abrazarnos y decir: te amo, hermano, y te perdono en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, derriba nuestro orgullo, derriba nuestro corazón duro. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Te necesitamos, Señor.
Desciende sobre nosotros, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre tu iglesia y que haya un arrepentimiento genuino. Perdóname, Señor, si soy apático. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Señor, yo quiero que haya salvación hoy acá, Señor. Yo quiero que haya restauración. No, tu Espíritu quiere eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. El Señor nos va a perdonar siempre. Que no te vayas a tu casa sin haberte arrepentido. Entregale tu vida, tu alma al Señor. No pierdas tiempo. Porque esa tristeza, si no le entregas tu alma al Señor, dice la palabra, que va a producir muerte. Te vas a ir al infierno. Esa es la realidad. Aunque no queremos decir eso, pero lo debemos decir. ¿Por qué? Porque te amamos. Porque sabemos por medio de la palabra lo que se viene para las personas que no creen en el Señor. El infierno, muerte. Pero si te arrepientes, hay vida eterna, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor perdona todo. El Señor perdona todo. Todo lo que hiciste, el Señor te va a perdonar. Aunque vos no te perdones, porque a veces no nos perdonamos, el Señor perdona, porque esa es su naturaleza, su esencia. Vamos a Mateo 26, vamos a ver 2 ejemplos. De cómo uno puede reaccionar ante la tristeza. Mateo 26, 35. Mateo 26, 35, hermano. 75, perdón. Todos conocemos. Dos ejemplos. Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarán 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió, se equivocó, estaba triste. ¿Pero qué hizo Pedro? Se arrepintió. Pero un poquito más adelante vemos la otra cara de la moneda. Amén por Pedro. Y después Pedro fue restaurado. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta. Dale de comer, cuida mis ovejas, le dice el Señor. Pero Pedro tuvo que pasar por el arrepentimiento. Tuvo que llorar, ¿cómo dice? Amargamente. Por negar al Señor. Versículo más adelante, 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata del templo salió, fue y se ahorcó. Ahí está, la tristeza. Esa palabra arrepentirse ahí tuvo remordimiento, que es diferente. ¿Se entristeció Judas? Claro que se entristeció. Pero no acudió al Señor. No se arrepintió de corazón. No lloró por su falta. No lloró por su pecado. No se acercó al Señor con un corazón arrepentido. ¿Qué le produjo esa tristeza? Muerte.
versículo 11. Porque esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, el arrepentimiento tiene que producir frutos. Porque a veces podemos pedir perdón, inclusive podemos llorar, pero no hay fruto. Esa palabra arrepentimiento, ¿verdad? Conocemos, metanoia, cambio de mente. Es un cambio de dirección. El hijo pródigo, y volviéndose en sí. Él iba a la muerte, ya está, volviéndose en sí, se arrepintió. Fue otra vez al Padre. Me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer el versículo 11 para que se entienda mejor. Dice: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Por ende el arrepentimiento. Miren lo que produce. En ese caso, ¿verdad? Lo que produjo en ellos. En nosotros esto no. Pero también puede producir otras cosas positivas. Y algunas pueden ser estas. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme. Miren lo que produjo. Tal celo y tal disposición por castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Miren los frutos del arrepentimiento. Un cambio de vida. Por eso hay muchos arrepentimientos que no son verdaderos, que no son genuinos. Sí, te pido perdón y ya. No. El arrepentimiento dice en Santiago: afligíos, lamentad, llorad, humillaos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Inclusive tiene que traer frutos, un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Yo no puedo tener la misma actitud después de arrepentirme. O si no, entra mucho la emoción, el emocionalismo que está de moda hoy en las iglesias. Nos emocionamos 3 días y después, cuando no es genuino, pero si es una obra del Espíritu Santo, por supuesto que va a producir cambios. Es inevitable, porque es Dios mismo en nosotros trabajando. Pero nosotros tenemos que ser dóciles, dejar que el Señor, que su Espíritu trabaje en nosotros. Hermano, el Señor sabe tu situación. El Señor sabe la aflicción que estás pasando. Capaz nosotros acá no sepamos lo que hay allá adentro en tu corazón. El Señor sabe la tristeza que hoy tienes. El Señor sabe. Y eso ya nos tiene que dar consuelo. Pero aparte de eso, Él nos quiere consolar. Él nos quiere animar. Pero el Señor quiere que seamos humildes de corazón. Y esa tristeza muchas veces viene, o esa situación, para derribar nuestro orgullo. Porque somos demasiado orgullosos, hermano. Todos. Algunos somos más, otros son menos. Pero somos muy orgullosos todavía. Entonces el viejo hombre tiene que seguir yendo a la cruz. Morir. Y que la vida de Cristo florezca en cada uno de nosotros. Y del versículo 12 al 16, hermanos, terminamos. Vamos a leer de corrido. Ahí se puede ver el gozo de Pablo. Después, digamos, la obra terminada, la exhortación. Ay, hermano, exhorte con amor a su hermano si lo ve en pecado. Exhorte con amor. Exhorte en su casa. Si usted ve a su esposo, a su esposa, a sus hijos, en amor. Después va a venir un tiempo de aflicción, de dolor. ¿Será que hice bien? Va a venir, es normal. Pero si es de Dios, va a haber arrepentimiento. ¿Y sabe qué le va a dar Dios?
un gozo increíble. Eso vivió Pablo. Exhortación, aflicción, vio el arrepentimiento y después un gozo. Ahora sí, yo siempre confié en ustedes. Imagínense confiar en esos hermanos. Qué corazón que tenía el apóstol Pablo. Bueno, pero era el apóstol Pablo. Hermanos, tenía igual que nosotros la vieja naturaleza. Nosotros también podemos tener un corazón así. Sin ser apóstol, sin ser pastor, podemos tener las esposas sujetándose a sus esposos. Los maridos tratando con amor a nuestras esposas. Eso es tener un corazón pastoral. Siendo diligentes con nuestros hijos. No dando rienda suelta y bueno, vamos a ver, que pase lo que tenga que pasar. No, poniendo orden. Pues nuestro Dios es un Dios de orden. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Hermano, algunos hermanos piensan que esa carta fue por el problema de 1 Corintios 5, el problema de fornicación, y puede ser, no hay que ser dogmáticos. Personalmente creo que fue por una discusión que hubo en ese, como lo expliqué anteriormente. Por eso el apóstol dice, no fue por causa del que cometió el agravio, el que le ofendió al apóstol Pablo, ni por causa del que lo padeció, ni por mí no hice, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. No solo me gozo por lo que pasó, sino también me gozo porque le veo feliz a Tito. Imagínense Tito teniendo que llevar esa carta, leer, y acá o me apedrean o se arrepienten o me golpean. Entonces Pablo, cuando ve a Tito feliz, más me gozo, dice. Nos gozamos porque él está con Timoteo. Pues si de algo me he gloriado, versículo 14, con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo le había dicho, yo me glorío en ellos. O sea, lo que habíamos dicho es verdad. Yo le tenía fe a estos hermanos que eran carnales, divisivos, soberbios. Por lo general, si nosotros vemos hermanos así, decimos, y mejor luego que ya no venga a la iglesia. Ay, un problemita menos. Estamos bien así. No vino el hermano X. No. Que tengamos un corazón pastoral, de amor, a todos los hermanos. Hermano, no tengo tiempo, pero Pablo también envió a Timoteo en la iglesia de Tesalónica. Y dice el capítulo 3, versículos 6, 7, 8, que Pablo recibió consolación cuando vio a Timoteo y Timoteo le trajo buenas noticias. Pablo también estaba afligido y esa era una iglesia modelo. Ellos estaban sufriendo persecución, pero también Pablo amaba a esos hermanos, como también Pablo ama a los hermanos difíciles, como muchos de nosotros somos difíciles. Y su cariño, versículo 15, para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor, cómo recibieron a Tito. ¡Wow! Dice Pablo. Hermano, Pablo estaba feliz. Hermano, ustedes no saben el gozo que hay cuando vemos, acá entre nosotros cuando vemos a un hermano que se arrepiente, lloramos todo. Pablo estaba feliz, recibieron a Tito con temor y temblor, en obediencia. Se llenó de gozo el corazón del apóstol Pablo en medio de las dificultades. Y termina el 16, dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El gozo del apóstol Pablo. ¿Se gozó? ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Hermano, qué fácil va a ser nuestra vida
si permanentemente nos arrepentimos y pedimos perdón. Va a ser más fácil, va a ser más sencillo para todos, acá en la iglesia, en su casa, en su trabajo. En vez de ser un... ¿verdad? Ese viejo hombre, hermano, hay que matarlo. Hay que matarlo, hay que crucificar, hermano. Y el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, tiene el poder para matar a ese viejo hombre, hermano. Quiero dar una pequeña aplicación a la iglesia para ir terminando. Debemos cuidar nuestra mente, hermanos. Acá entra un poco nuestra participación, nuestra responsabilidad. Debemos cuidar nuestra mente, llenándonos de la palabra de Dios todos los días. Hermano, yo no puedo pasar un día, no debo pasar un día sin su palabra. Imagínense, hermano, pruebe, hermano, 2 días sin comer alimento. Pruebe cómo va a estar. Va a estar débil, sin tomar agua, sin comer. Y hay muchos, no sé si muchos, pero algunos cristianos que se dan el lujo de pasar un día sin leer la palabra. 2 días. 3 días, 15 días, 20 días, 3 meses y nos acostumbramos ya. Total, la salvación no se pierde. Seamos responsables, hermanos, seamos diligentes. El enemigo es astuto, la carne es perjudicial. Cuidemos nuestra mente, hermanos. Entreguémonos todos los días a la palabra de Dios, para que la misma palabra llene nuestra mente y llene nuestro corazón y no estemos distraídos. La misma palabra va a obrar en usted, la misma palabra en nosotros, la misma palabra, para que podamos ser humildes. Hermano, ¿cómo vamos a llegar a esa humildad? Hermano, ¿cómo hago? Por medio de la palabra. Más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. A la mañana, Cristo. A la media mañana, Cristo. Al mediodía, Cristo. A la tarde, Cristo. A la noche, Cristo. Cuando me voy a hacer ejercicio, Cristo. Cuando me voy al trabajo, Cristo. Cristo es la razón de nuestra vida. Y acá está Cristo, hermanos, en su palabra. Ahí lo vamos a encontrar, ahí lo vamos a ver, ahí vamos a disfrutar de Él, de ese manantial que es Cristo Jesús. Por supuesto, en las reuniones, por medio de la palabra, por medio de los ágapes, por medio de las mutualidades. Es hermoso, hermano, la mutualidad cuando un hermano se levanta y habla. A mí me llena el alma, me llena el alma. Me llena el alma también ver hermanos que están avanzando. Eso trae gozo. Hermano, yo estoy muy gozoso de ser parte de esta localidad, de esta iglesia. Qué privilegio. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde yo estaría ahora? ¿Dónde usted estaría ahora si no está acá? Es por gracia. Hermano, nosotros no dimensionamos la gracia de Dios. Muchas veces. Yo estaría tirado, lleno de alcohol, si no fuese por la gracia de Dios. Y usted también. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga.